Vamos a comenzar entonces con esta presentación. Vamos a compartir nuestra pantalla. A ver, Darío, si me estás escuchando. Ahí está, muchas gracias. Vamos a pasar los permisos del presentador. Así podemos compartir la pantalla. Bien, perfecto. Vamos a ajustar un segundo las ventanas. Así tenemos acá el chat. Y en primer lugar, como siempre hacemos, vamos a comentar un poco, vamos a dar un panorama principal de cuáles son los programas que contamos dentro de la plataforma de CIPE. Van a encontrar acá, esta es la ventana del CIPE menú, van a encontrar en primer lugar los programas que trabajan en OpenBIM. Como ustedes saben, actualmente apareció una nueva filosofía de trabajo que es la filosofía BIM y los programas de CIPE van a poder trabajar también dentro del entorno BIM. Por ejemplo, ¿a qué se refiere a trabajar en el entorno BIM? Bueno, significa que nosotros podríamos generar una maqueta en 3 dimensiones en formato IFC, ¿sí? Esa maqueta en 3 dimensiones, que será la maqueta arquitectónica en formato IFC, la vamos a hacer dentro de los programas de CIPE que permiten modelar ese tipo de estructuras, que es en este caso el IFC Builder. Una vez que tenemos nuestra maqueta en 3 dimensiones en el IFC Builder, lo que vamos a poder hacer es subirla a un proyecto BIM. El proyecto BIM lo que nos va a permitir hacer es trabajar mediante una nueva filosofía de trabajo que es del tipo colaborativa. Es decir, yo podría tomar esta maqueta 3D en IFC, subirla a un proyecto nuevo y ese proyecto compartirlo con varios usuarios o distintos proyectistas o calculistas. Y cada uno de ellos lo que puede hacer es tomar ese fichero IFC, es decir, esa maqueta arquitectónica, y por ejemplo, uno de los proyectistas hacer el cálculo estructural. Sí, vamos a poner acá cálculo estructural. Otro proyectista me puede hacer, por ejemplo, la parte de instalación de agua fría y caliente, ¿sí? Otro proyectista me podría hacer, por ejemplo, siempre en base a un mismo proyecto, ¿no? Siempre en base a esta maqueta 3D. Otro proyectista me puede hacer las instalaciones de gas. Otro me puede hacer las instalaciones, por ejemplo, cálculo de cargas térmicas, etcétera. Y todo eso va a estar volcado en un mismo proyecto. Eso es un poco la idea de trabajo en entorno BIM. Y todo ese proyecto lo vamos a ver volcado en la web que cuenta con la que cuenta CIPE, que es el BIM Server Center. Acá ustedes, si lo quieren buscar para tener más información, pueden escribir BIM Server Center. Acá les dejo la página. Si colocan en el buscador BIM Server Center, bueno, ahí van a entrar. Lo que sí les va a pedir que se creen un usuario para poder usar la plataforma, pero básicamente esta plataforma funciona como una base de datos en donde se va a concentrar toda la información de cada uno de los proyectos. Por ejemplo, en este caso, con mi usuario tenemos, bueno, esta lista de proyectos que se fueron trabajando. Si entramos a un proyecto, vamos a elegir el primero, por ejemplo, vamos a ver todo el contenido de ese proyecto. Es decir, vamos a ver por un lado, la maqueta IFC que se creó para ese proyecto, y por otro lado vamos a poder ver, por ejemplo, si se hizo la estructura, si se hicieron las instalaciones, bueno, todo lo que se fue trabajando en este proyecto lo vamos a poder ir viendo por acá. Entonces, acá vemos en pantalla el esquema 3 dimensiones de la maqueta IFC, la que les comentaba al principio, que por ejemplo vamos a poder hacer con el IFC Builder. Pero también este proyecto, vamos a poner acá en transparente la maqueta, de este proyecto podríamos visualizar, por ejemplo, la parte de estructura. Entonces, si el calculista me hizo la estructura, lo que hizo al principio fue tomar esa maqueta 3D para un proyecto nuevo, un proyecto inicial, y en base a ese proyecto, como vemos acá, me desarrolló todo lo que es el esquema de vigas, de losas, de columnas, de fundaciones, etc. De esta forma, vemos cómo se complementa tanto la maqueta como la estructura, pero también podríamos ver lo que habrá hecho otro proyectista. En este caso, supongamos que queremos ver las instalaciones de agua. Activamos acá las instalaciones y vamos a ver que estamos viendo en conjunto la maqueta, la estructura y cómo se despliegan todas las instalaciones de agua fría y caliente. Entonces, de esta manera podemos ir consultando a ver si hay alguna cañería que quizás pasa por dentro de alguna viga que tendríamos que corregir, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, cada proyectista tendrá que ver
cómo corrige, bueno, cada una de las situaciones que se le van presentando. ¿Sí? Entonces, de esta manera lo importante es que yo como proyectista, por ejemplo, de estructuras, puedo ir viendo también por dónde van las cañerías y viceversa. Esa sería la idea de todo lo que es el trabajo en entorno BIM. Bueno, lo mismo pueden ver si tienen otras instalaciones, por ejemplo, los desagües. ¿Sí? Rafael dice, esa vista 3D o también son planos estructurales. No, todo lo que se vuelca acá, todo lo que ven acá en pantalla, en el BIM Server Center, está dentro del formato IFC. Es decir, va a ser todo un esquema en 3 dimensiones. Acá no se pueden sacar planos. Todo lo que es salida de planos lo tienen que hacer propiamente en cada programa. Por ejemplo, si quieren planos de estructura, bueno, tienen que abrir el CIPCAD, que es el que vamos a ver ahora, y sacar los planos desde ahí. Por ejemplo, si quieren, no sé, planos de instalaciones de agua fría y caliente, bueno, tienen que abrir el CIPE Plumbing, que es el programa con el cual hicieron la instalación, y sacarse también los planos de ahí. ¿Sí, Rafael? Bueno, un poco de eso se trata todo lo que es esta filosofía de trabajo en entorno BIM. No, en realidad, claro, exactamente lo que apunta Rafael es de ahí se pasa al CIPE. No, ahora vamos a ver cómo podríamos iniciar si quisiéramos el proyecto desde el CIPECAD. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito de eso. ¿Cómo empezar? Si tenemos el proyecto BIM, supongamos que tenemos esta maqueta, esta misma maqueta IFC. Si la quisiéramos tomar para hacer nuestra estructura, bueno, lo podemos hacer. Pero eso directamente lo vamos a hacer cuando abramos el CIPECAD, es decir, el programa para el cálculo estructural. Se hace directamente desde el inicio de obra nueva. Álvaro dice, ¿se puede ver planos estructurales en 3D? ¿Te referís acá mismo vas a ver la maqueta 3D como la vemos. Si te referís dentro del CIPECAD, vas a poder ver la visualización perdón, en 3 dimensiones y todo lo que es planos lo puedes sacar en 2 dimensiones. De todas formas, también te puedes llevar el 3D a un AutoCAD si te referís a eso. O sea, vos en CIPECAD, si haces la estructura, la ves en 3 dimensiones y la puedes exportar a un AutoCAD 3D. No sé si a eso apuntaba tu pregunta, Álvaro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces cómo empezar esa obra nueva. Bueno, acá dijimos que tenemos categoría OpenBIM, categoría estructuras, que es donde encontramos acá el CIPECAD, que es el programa que originalmente se desarrolló para el cálculo de hormigón armado, pero ya hace varias versiones que podemos colocar otro tipo de elementos como madera, aluminio, ¿sí? O elementos de tipo genérico, sobre todo para columnas. Después podemos utilizar el programa CIPE 3D, que es otro de los programas de cálculo que se desarrolló originalmente para la parte metálica, pero al mismo tiempo que en el CIPECAD también podemos agregar elementos de hormigón armado y otros materiales. Si les interesa la parte de instalaciones, lo van a encontrar todo lo que se refiere a categoría MEP. Van a encontrar el CIPE Plumbing, Sanitary System, Water System, instalaciones de gas, de luz, etc. Bien, vamos a empezar entonces desde estructuras, que es lo que nos interesa en este caso. Patricia dice, buen día, instalaciones sanitarias y de agua potable también. Exactamente, sí, justo lo que decíamos recién. Si les interesa la parte de instalaciones, las van a encontrar acá. Todo lo que es provisión de agua fría y caliente, la van a encontrar en el CIPE Plumbing Water System. Todo lo que es desagües sería el Sanitary System. Eso sería la parte de instalación de agua fría y caliente y desagües. Bueno, vamos a comenzar entonces abriendo el CIPECAD y vamos a empezar una obra nueva desde cero. También, por si les interesa ver un poco la parte de BIM, vamos a poner BIM. Vamos a ver si les puedo dejar acá una web con más información, solo para aquellos que les interese. Bueno, acá en esta web es interesante porque van a poder leer un poco de qué se trata referido a la tecnología OpenBIM dentro de lo que es el esquema de trabajo en los programas de CIPE. ¿Sí? Ahora voy a copiarles acá el link, así ya lo tienen ahí a mano. Bueno, vamos a empezar, volvemos a nuestra ventana principal. Vamos a ver que apareció esta ventana. Esta es la ventana principal donde podemos generar una obra nueva, o bien podemos abrir un archivo que ya hemos trabajado y que tengamos guardado dentro de nuestro equipo, desde gestión de archivos, o podemos abrir una obra de ejemplo, si quisiéramos, o bien
desde esta lista podemos abrir una de las últimas obras que fuimos trabajando dentro de nuestro equipo, ¿sí? Por ejemplo, la última obra que se abrió en esta computadora fue la que vemos acá, que se llama Modelo Vivienda Unifamiliar. Esto sería un acceso directo a las últimas obras, pero en todo caso, si queremos acceder a una obra que tengamos en otra carpeta guardada, o una obra más antigua, bueno, venimos acá a la ventana de gestión de archivos y, bueno, la buscamos en la carpeta en donde la hayamos guardado. Vamos a crear, como dijimos, una obra nueva. Entonces vamos a nuevo, vamos a colocar un nombre a esta obra, por ejemplo, vivienda CIPECAD, ¿sí? Vamos a poner la fecha de hoy también, 15 de enero, vivienda CIPECAD, y acá lo que vamos a poder hacer es, en descripción, adicionar una descripción para nuestra obra. La descripción va a aparecer cuando saquemos los listados y cuando armemos nuestra memoria de cálculo. Es decir, cuando saquemos el listado de obra, en la primera hoja va a aparecer, en primer lugar, el nombre de la obra y en segundo lugar, esa descripción. ¿Qué puede ser esta descripción? Bueno, cualquier información adicional, habíamos dicho. Por ejemplo, el tipo de estructura, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el destino de la estructura, puede ser la superficie, puede ser la ubicación, ¿sí? Cualquier dato adicional que queramos agregar. Por ejemplo, vamos a poner ubicación, avenida, no sé, Corrientes 1600, ¿sí? Vivienda unifamiliar. Y luego vamos a poder ir a examinar y aquí indicar dónde vamos a querer guardar este modelo. Tengan en cuenta que un modelo de CIPECAD no solo tiene un fichero, sino que tiene varios. Fíjense, por ejemplo, en esta carpeta. Para este modelo no tenemos una sola carpeta ni un solo fichero, sino que tenemos varios. Entonces siempre es recomendable concentrar todo en una carpeta. O sea, cada vez que se genere una obra nueva, bueno, guardarla en una carpeta, así ya concentran todo lo que es la información del modelo dentro de un mismo directorio. Bueno, vamos a guardar acá en la carpeta de proyectos y vamos a aceptar. Y acá es donde les decía anteriormente que vamos a poder generar o tomar la obra desde un proyecto BIM, ¿sí? Si nosotros queremos tomar esa maqueta que veíamos recién, esta maqueta en 3 dimensiones, ¿sí? Este proyecto que vemos acá, lo queremos tomar para hacer la estructura, bueno, en este caso podríamos poner, desea iniciar el proyecto mediante la importación de un modelo BIM, le podríamos decir que sí. Si solo nos interesa empezar una obra nueva desde cero, sin tomar ningún proyecto BIM, bueno, en ese caso le pondríamos que no, ¿sí? Vamos a poner que no y vamos a empezar la obra nueva desde cero, un poco para mostrar cómo se trabajaría directamente con plantilla. Entonces, para eso vamos a empezar desde obra vacía, ¿sí? Vamos a aceptar. Y lo primero que va a aparecer cuando empecemos nuestra obra nueva desde cero es la ventana de datos generales. ¿Qué vamos a hacer en esta ventana? En esta ventana lo que vamos a poder hacer es definir todos los parámetros iniciales de cálculo de la obra. Si bien esta ventana aparece al principio cuando empezamos nuestra obra nueva desde cero, van a ver que en realidad la podemos abrir y modificar la cantidad de veces que queramos durante todo el proceso de modelado y cálculo. Es decir, no hace falta definir todo de manera inicial, sino que todo lo que es dato de cálculo lo podemos ir cambiando las veces que queramos y a medida que vamos haciendo pruebas o vamos avanzando con nuestro modelo. Por ejemplo, entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar en primer lugar el nombre que le pusimos a la obra y la descripción. Luego vamos a poder encontrar esta opción, que es donde vamos a encontrar las normativas de cálculo. Esta es una ventaja que tiene el programa, porque no solo vamos a estar calculando bajo los criterios que le impongamos nosotros al programa como calculistas, sino que también vamos a estar en todo momento verificando y calculando en función a distintas normativas, según la norma que vayan a elegir en cada caso. En cuanto a lo que es normativas, van a encontrar normas de hormigón armado, normas de acero conformado, normas de acero laminado, normas de madera, de aluminio, muros de bloques de hormigón y de losas mixtas, ¿sí? Víctor dice, podemos ver posteriormente el video. En este caso no lo estamos grabando, Víctor. Después, en todo caso, si querés, puedes pedirle a Darío que te mande algún video también un poco explicativo de todo lo que abarcamos
en lo que son las herramientas de CIPE y también hablando un poco de la parte de cursos. Cualquier cosa después, cuando terminemos, se lo pedís a Darío. Después dice Patricia, normativa de México, se cuenta o internacionales. Exacto, acá vamos a ver qué normativas tenemos. Por ejemplo, para lo que es hormigón, en este caso vi que muchos de ustedes son de México, algunos de Argentina, también de Bolivia. Entonces, en el caso de México, lo que es hormigón armado, van a contar con la norma NTCRC del 2017, del 2004 y la norma más antigua de la NTCRC. Para el caso de Argentina, tiene la CIRSOC 201 del 2005 y del 82. Para el caso de Bolivia, las normas NB 122-5001 del 2017, que es la norma más moderna, o si no la CBH 87. ¿Sí? En el caso de que se encuentren en algún país en donde no está acá habilitada la normativa, pero supongamos que ustedes saben que su norma está basada en alguna norma como por ejemplo la americana, bueno, directamente vienen acá y seleccionan la ACI 318. ¿Sí? Bueno, acá es en donde van a definir ustedes qué normativa de hormigón armado van a querer utilizar. Van a ver que hay varias para distintos países. Lo mismo va a suceder para acero conformado. En el caso de acero conformado van a contar con las normas IC americanas, las normas antiguas. Después van a encontrar las normas mexicanas ICS del 2007 que están basadas también en la norma americana, que trabajan bajo el método del RFD. Van a encontrar las normas, en Argentina en este caso la norma no la van a encontrar, la CIRSOC, la 303 de conformados, pero lo que decíamos recién, si no encuentran su norma, pero saben que, por ejemplo, su norma está basada en la americana o en alguna otra normativa que sí esté acá en la lista, bueno, directamente eligen, por ejemplo, esa normativa. ¿Sí? En el caso de Bolivia tampoco. Por lo tanto, si en Bolivia también usan como norma de conformados como base, usaron la americana, bueno, usan la ICS 100 del 2007, LRFD. Lo mismo va a pasar con laminados. ¿Sí? Con laminados van a encontrar las NTCRC estructuras metálicas de México, las normas también americanas que trabajan con tensiones admisibles y las normas más nuevas que trabajan con el método del RFD, que en este caso van a ser la ISC 36005 o la más moderna que es la ISC 36010. ¿Sí? Luego, en lo que es madera, van a encontrar normas europeas, van a encontrar normas brasileras, van a encontrar normas americanas y también la CIRSOC 601, que es la norma argentina. Y lo que es aluminio, lo que es muros de bloques y los mixtas, van a encontrar Eurocódigo, norma mexicana para los muros de bloques y también Eurocódigo para todo lo que es losa mixta. Esto en cuanto a normativas. Después pasamos a la siguiente categoría, ¿sí? Al siguiente segmento en donde vamos a poder definir las calidades. En primer lugar, vamos a poder definir calidad de hormigón armado. Con la calidad de hormigón armado lo que podemos hacer es, para cada elemento estructural, ya sea losas, fundaciones, pozos romanos, columnas, muros, etc., podemos elegir la resistencia característica a compresión del hormigón, que puede ir, por ejemplo, para esta norma. Tengan en cuenta que todo lo que es calidades siempre depende de la normativa que tengan seleccionada. Si tienen, por ejemplo, la CIRSOC 201 del 2005, van a encontrar este listado de calidades, que va de un H15, de 15 megapascales a compresión, hasta un H60, de 60 megapascales. Si usan, por ejemplo, las normas NTCRC, las normas mexicanas del 2017, bueno, van a ver que cambia ese listado. Ya no tienen esas calidades, sino que, bueno, en realidad van a tener calidades similares, pero en este caso se amplía un poco más el margen de calidades de resistencia del hormigón. Ahora pasamos de 150 a 700, esto ya está en kilos por centímetro cuadrado, pasando por 175, 210, 245, etc. Y repito, esto lo pueden seleccionar individualmente para cada elemento. No es que vamos a elegir un tipo de hormigón para toda la estructura, sino que para cada elemento el programa nos permite modificarlo. E incluso vamos a poder cambiarlo, que por el momento no está porque todavía no tenemos las plantas generadas, pero cuando tengamos las plantas generadas, acá se nos van a agregar botones que nos permiten, supongamos para el caso de columnas, para el caso de losas, etcétera, ir cambiando el tipo de hormigón por planta. Es decir, si yo tengo mi estructura, en esta planta puedo decirle que mis columnas sean un H30, ¿sí? En una planta superior, tener un H25. En otra planta superior, un H, no sé, 15, por ejemplo. Entonces vamos a ir a cambiar
el tipo de hormigón planta por planta, ¿sí? Patricia dice, para el Estado de México cuenta con algunas cosas de los reglamentos de constitución o solo normativas. No, todo lo que van a encontrar acá, en el caso de los distintos países, son las normas propias de cada país, ¿sí? Después, todo lo que es parámetros de cálculo ya depende del calculista y se puede cambiar en el botón por posición, ¿sí? Si quizás en algún país usan un cierto criterio de cálculo, bueno, ya eso depende del usuario. Entonces, eso lo vamos a ver un poco ahora en el botón por posición, cómo cambiar esos criterios. Pero todo lo que es propio de cada país lo van a encontrar acá en el listado de normativas, ¿sí? Álvaro dice, ¿se podrá ver el video? Sí, Álvaro, eso después consultalo con Darío, ¿sí? Ahora cuando terminemos y cuando comience Darío con su parte de toda esta explicación, si querés, te pido si se lo puedes volver a decir a él, que es el que maneja toda la parte de videos y presentaciones, ¿sí? Bueno, esto es un poco la parte de hormigón, pero van a poder ver también acá que podemos cambiar el tipo de agregado, ¿sí? El tamaño máximo nominal del agregado grueso, cambiar el tipo de acero de barras, ¿sí? La calidad de lo que es la resistencia de este acero, ¿sí? El límite de fluencia del acero. Lo mismo si van a usar pernos y van a calcular los pernos de anclaje. Y acá van a encontrar una serie de opciones, de botones, en donde, por ejemplo, podríamos con este botón indicar cuál es la tensión admisible del terreno, esto sobre todo para el cálculo de elementos de fundación, cuando tengan bases rígidas como zapatas o cabezales. Acá pueden colocar la tensión admisible del terreno por situaciones persistentes o gravitatorias y por situaciones sísmicas o accidentales. Luego, definir acá con esta opción todo lo que es características de muros, muros de bloques, muros de mampostería. Luego acá en este botón, este es el botón más importante que tiene el programa, que es el botón que les decía recién. Este es el botón por posición, que es en donde vamos a definir todos esos criterios que recién comentaba Patricia. ¿Cómo definimos todos esos criterios de cálculo? Bueno, desde acá. Desde este botón van a encontrar, por ejemplo, para la parte de columnas, para la parte de vigas, para la parte de losas, toda una serie de opciones, ¿sí? Estas opciones que nos permiten hacer, bueno, en general nos permiten cambiar todo lo que son las tablas de armado, por un lado, es decir, definir qué tipo de aceros queremos usar en el cálculo. Acá estamos en la parte de columnas, por lo tanto podríamos elegir qué armadura longitudinal queremos usar a la hora de calcular nuestras columnas y qué armadura transversal, ¿sí? Por ejemplo, numeral 2, numeral 3, numeral 5, bueno, según las pulgadas que van a tener nuestros aceros, lo mismo para la parte de estribos. Si vamos a calcular un edificio grande, quizás, bueno, tildemos acá la opción de armaduras mayores. Si vamos a calcular una vivienda más pequeña, bueno, seguramente tildemos las armaduras más pequeñas. En función a esos diámetros admisibles, el programa nos va a armar automáticamente nuestras secciones. Y después, la parte de criterio se refiere, por ejemplo, a cuál es la separación libre mínima entre barras, cuál es la separación máxima entre ejes de las barras, cuál es la cuantía geométrica que es la relación entre el área de acero y la sección bruta del hormigón en este caso, que para columnas esto siempre está definido según norma del 1 al 6%. Si eligen, por ejemplo, las normas ACI o la norma argentina, van a ver que va del 1 al 8%. Bueno, esto sí depende de la normativa propiamente dicha, ¿sí? Entonces, un poco todo es lo que van a poder ir modificando desde acá en cuanto a lo que es criterio. Dimensionamiento y comprobación, si quieren criterios de simetría para armar las columnas, si quieren, por ejemplo, disposiciones de armado, solapar a nivel de planta o solapar siempre a pie de columna, si quieren cortar las esperas en el último tramo de columna, cómo quieren configurar las transiciones entre las secciones de columna, opciones de arranque para indicar, por ejemplo, si el arranque desde la base a la columna sea con barras independientes o que sea una barra completa. Bueno, todo eso lo pueden ir indicando desde acá, ¿sí? Este botón por posición van a ver que tiene muchísimas opciones, por lo tanto, es totalmente configurable. Si vamos un poco más abajo tenemos las acciones. Acá se refiere con acciones automáticas de viento y de sismo, ¿sí? Entonces si eligen por ejemplo viento van a elegir en primer lugar el país en donde van a calcular su estructura. Para cada país tendrán su listado de normativas. En el caso de Argentina lo que es viento van a contar con las 102 del 84 y del 2005. Y después, según la norma que elijan, les van a
el programa les va a pedir acá todos los parámetros que pide esa normativa, ¿sí? Todo lo que es la rugosidad de la zona, tipo de terreno o la orografía, dato de emplazamiento para saber cuál es la velocidad básica. Se elige norma de Bolivia, lo mismo. Para Bolivia van a encontrar la NB 122-5003. Para el caso de México van a encontrar también varias. Pueden tener una normativa o más de una, incluso según el país. Las normas CFE y las normas NTC, las cuales van a contar con la 2017 como la última versión de esa norma. Bueno, en fin, acá tienen todo el listado de países y normativas. Lo mismo va a pasar con sismo. Vamos a activar acá sismo. Bien, ahí ya estamos grabando la sesión, así que después cualquier cosa le pueden pedir a Darío, como les decía recién a Álvaro y a otro participante, que les mande el video, ¿sí? Por si se perdieron alguna parte. Bueno, entonces, acá en la parte de sismo van a encontrar lo mismo. Para Argentina, la SILSOC 103 del 91, del 2008 y del 2013. Para el caso de México, también todas las normativas de sismo CFE y las normas NTC. Y después, como decíamos, definir todos los parámetros de cada una de las normativas. Todo esto, como decíamos recién, para que nos calcule la acción de viento o de sismo de manera automática, para no tener que cargarla nosotros de forma manual, ¿sí? Después van a poder definir acá, bueno, todo lo que es hipótesis a la hora de colocar las cargas. Primero tienen que definir qué hipótesis van a utilizar para luego introducir sus cargas. Van a pasar después a definir calidades de acero, calidades de madera, calidades de aluminio. Y acá pueden indicar un coeficiente beta de pandeo, que es el beta de pandeo global de las columnas de toda la obra, ya sea para hormigón, para madera o para acero. Pero vamos a ver que para cada columna de manera individual, este coeficiente igual se puede definir de manera independiente, ¿sí? Una vez que definimos esta ventana, aceptamos. Aceptamos la ventana y pasamos a trabajar sobre nuestro modelo. Lo primero que vamos a hacer en este caso es seleccionar una plantilla. La plantilla puede ser un fichero DWG o un fichero en DXF, la cual vamos a tomar como referencia como si fuera un papel de calco. Entonces supongamos que queremos modelar esta vivienda. Tenemos esta arquitectura que nos dieron, tenemos esta vivienda con una cocina, comedor, un estar y una planta superior con dormitorios. Y este fichero lo queremos introducir para modelar por encima del fichero nuestras columnas, nuestras vigas, las losas, etc. Bueno, eso lo vamos a hacer desde acá. Vamos a ir a nueva plantilla, buscamos la plantilla, vamos a elegir dónde esté guardada, vamos a ir a presentación. Acá tienen la arquitectura de la vivienda, ponemos abrir y fíjense que se cargó la plantilla. Lo que vamos a tener que hacer es definir la plantilla para planta baja y definir la plantilla para la planta alta. Entonces acá vamos a editarla. Lo que tenemos que hacer es definir un área visible de plantilla, como por ejemplo este área, que en realidad es el área que nos interesa visualizar, y después definir algún punto fijo, que es un punto que se tiene que repetir en todas las plantillas. Por ejemplo, podría seleccionar el borde de una columna, supongamos este borde, ¿sí? Y tenemos nuestro punto fijo, área visible, aceptamos, y ahora tenemos la plantilla de planta baja. Lo que vamos a hacer acá es cambiarle el nombre, le ponemos planta baja. Lo mismo vamos a hacer nuevamente cargando una nueva plantilla, la editamos, seleccionamos el área visible y el punto fijo ahora de nuestra planta alta, ¿sí? Elegimos el mismo punto que antes, porque es el punto que nos permite mantener fija nuestra plantilla, y le vamos a poner acá planta alta, ¿sí? Aceptamos, y para colocar la plantilla ahora en pantalla vamos a editar el botón de plantillas, seleccionamos en el casillero cuál de las dos queremos visualizar, o incluso podríamos ver las dos plantillas de forma solapada. Vamos a empezar con la de planta baja, y ahí tenemos la plantilla colocada. Una vez que tenemos nuestra plantilla, a partir de acá sí podemos empezar a colocar los primeros elementos que van a ser las columnas en este caso. Ahora estamos posicionados, como dice acá abajo, en la solapa de entrada de columnas. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es colocar todas las columnas de la vivienda, siempre tomando como referencia esta plantilla. Para ello vamos a la opción, primero que nada vamos a nueva planta, para crear las plantas de la estructura, porque todavía
Esto es un plano, no tenemos niveles, entonces antes de poner columnas vamos a generar nuestras plantas. Vamos a ir a planta suelta, vamos a decirle cuántas plantas va a tener la estructura, en este caso van a ser 3 plantas, porque como dice acá en el esquema, vamos a tener un nivel encadenado, un nivel planta baja y un nivel planta alta. El nivel de fundación tengan en cuenta que el programa automáticamente ya lo va a generar, por lo tanto no hay que contarlo. Entonces sí, vamos a tener 3 plantas. Colocamos acá, esto va a ser sobre planta alta, esto va a ser sobre planta baja y esto va a ser nivel de encadenado, ¿sí? Vamos a poner las alturas, supongamos 280 de planta baja a planta alta, 280 de planta baja hasta encadenado y supongamos que tenemos un nivel de fundación a 1 metro, entonces de encadenado a la fundación vamos a colocar 1 metro de altura. Y acá vamos a colocar un valor de sobrecarga de uso y un valor de carga muerta, los cuales van a actuar sobre toda la planta, ¿sí? Esto, bueno, obviamente siempre es criterio de calculista en función a qué cargas vamos a considerar en cada caso. Vamos a suponer 200 kilos de sobrecarga y 150 kilos por metro cuadrado de carga muerta. Todo lo que es carga debido a elemento no estructural, como por ejemplo el peso de algún paquete de contrapiso, carpeta, revestimientos, solados, etc. Aceptamos y ahora sí ya tenemos las plantas generadas. Otra cosa que tendríamos que hacer es venir a editar las plantas e indicar la cota de fundación, que todavía no lo hicimos. Dijimos que tenemos todos los niveles generados, pero nos falta decir, bueno, cuánto está enterrada la fundación. En este caso, si tenemos una altura de 1 metro, vamos a colocar, en este caso, -1. Y ahí fíjense que bajó el edificio. Aceptamos. Y ahora sí, una vez que tenemos las plantas y ya tenemos la plantilla, vamos a colocar nueva columna. Para colocar la columna nos va a pedir que pongamos desde qué planta hasta qué planta va a ir desarrollada en altura esa columna, por ejemplo de fundación a planta alta, si va en toda la altura de la estructura, o podría ir de fundación a planta baja, ¿sí? Acá van a ir viendo cómo cambia el desarrollo de esa columna, o de fundación a encadenado, si solo es un tronco de columna. Entonces, de esta forma van indicando las plantas. O bien, si es un apeo, podría ir de planta baja a planta alta, ¿sí? Depende, bueno, dónde va a empezar esa columna y dónde va a terminar la cabeza de esa columna. Vamos a colocar en este caso de fundación a planta alta. Luego acá vamos a definir si va con la condición sin vinculación o con vinculación. En el caso de que sea un apoyo flexible o rígido, si es con vinculación exterior, significa que vamos a apoyar la columna en zapata o cabezal. Y si es sin vinculación exterior, vamos a apoyar la columna en una platea de fundación o en una viga de fundación, según el caso. Vamos a poner con vinculación en este caso. Y acá vamos a definir el tipo de sección. Vamos a indicar acá las dimensiones que tiene esa columna, lo podemos ir cambiando nivel a nivel. Y también el material, porque por defecto tenemos columnas de hormigón, pero si entran a este botón van a poder elegir tanto lo que es secciones de hormigón, como secciones metálicas, columnas de madera, columnas mixtas, es decir, acero y hormigón, o una columna de material genérico. ¿Sí? Tenemos 5 materiales distintos. En realidad son 4 más el genérico, ¿sí? Según qué tipo de sección quieran utilizar. Acá nos vamos a quedar entonces con hormigón. Elegimos de 30 por 30 o de 20 por 20, ¿sí? O la sección que quieran. Esto tengan en cuenta que es un predimensionado. Pueden cambiar acá lo que es coeficientes de pandeo, pueden cambiar el coeficiente de empotramiento, pueden cambiar los coeficientes de rigidez axil, los recubrimientos de columna, ¿sí? Y la resistencia del hormigón para esta sección. Todo esto también es editable. Vamos a aceptar y para colocar y para respetar la plantilla, vamos a tener activada la plantilla en pantalla y también vamos a activar acá las capturas. Entonces vamos a capturar acá, por ejemplo, con el punto que nos convenga en cada caso. Vamos a poner, por ejemplo, extremo y punto medio. Aceptamos y fíjense que ahora se activaron las capturas en pantalla. Entonces vamos a tomar el centro. Con F4 activamos y desactivamos la plantilla, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la columna C1 ubicada según nuestra arquitectura. Lo mismo vamos a hacer con las demás. C2, C3, C4, ¿sí? Bueno, y así con las demás. A ver, ¿todos me escuchan correctamente? Ahí Patricia parece que está con algún problema de audio.
Bien, perfecto. Entonces, seguramente sea algún problema de conexión. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, de esta forma van a ir generando cada una de las columnas de su obra. No vamos a poner todas para no perder más tiempo, pero vamos a colocar algunas como para después poder colocar, por ejemplo, la serie de vigas, ¿sí? De esta forma van colocando todas las columnas. Después también, en el caso de que quieran editar alguna colocación, por ejemplo, la columna C5 que no nos quedó perfectamente colocada, acá van a encontrar herramientas para ajustar, ¿sí? Por ejemplo, una herramienta de ajuste de posición, herramientas para copiar propiedades, herramientas para cambiar el nombre de columna, herramienta también para mover por coordenadas. En este caso vamos a ir a la que dice ajustar y van a ver que con esta opción podemos ajustar alrededor del punto fijo. El punto fijo en este caso es el medio, ¿sí? Entonces, si queremos ajustar la columna, nos vamos a esta opción y la vamos ajustando al cuadrante que vayamos definiendo en cada caso. En este caso vamos a tomar el punto medio, así la colocamos perfectamente centrada. Y en el caso de haberla colocado de manera errónea, no hace falta borrar la columna y volver a colocarla, sino que directamente la pueden editar con las opciones de ajuste. Bueno, ya tenemos las columnas, vamos ahora a cambiar de solapa, nos pasamos a la solapa entrada de vigas, aquí abajo. Vamos a esta solapa y vamos a ver que por el momento, si vemos acá con este botón, que es la vista 3D del edificio, vamos a ver que hasta ahora tenemos las columnas colocadas. El único elemento estructural que modelamos hasta ahora son las columnas. Ahora, para saber en qué planta estamos posicionados, ustedes cuentan con estos botones que nos permiten subir y bajar de planta, ¿sí? Y para saber en qué planta estamos, tienen que prestar atención acá abajo. Acá estamos posicionados en lo que sería el grupo 1, nivel encadenado. Si vamos y subimos una planta, estamos parados en grupo 2 sobre planta baja. Si nos vamos una más, grupo 3 sobre planta alta, ¿sí? Entonces, de esa forma es como vamos a ir trabajando planta por planta. Como no sé si quién me había preguntado antes cómo llevar la estructura en 3D en AutoCAD. Bueno, si sacan la imagen 3D, acá van a encontrar este botón que se llama imprimir, arriba a la derecha. Y acá todo lo que vean en 3D lo pueden llevar a AutoCAD DXF o AutoCAD 3D. Cualquiera de las dos opciones. O sacar alguna imagen si quieren en JPG, en Bitmap, etc. Pero si lo quieren en CAD, lo pueden sacar desde acá. Si lo llevamos ahora, obviamente solo nos llevamos las columnas, pero si después colocamos las vigas, losas y demás, nos vamos a llevar un 3D de todo el conjunto. No recuerdo quién había preguntado esto, pero bueno, se hace desde acá, desde el botón imprimir. Bueno, vamos a empezar a colocar en el nivel de encadenado las vigas. Para eso nos vamos a viga, entrar viga. Acá van a encontrar distintas tipologías, pueden ser vigas planas, vigas descolgadas, en celosía, vigas con vinculación exterior, pretensadas, vigas de fundación. Estas son las únicas vigas que van a ir apoyadas en el terreno, porque son las vigas de fundación. Vigas de borde no estructural que nos van a permitir generar contornos, vigas metálicas y vigas de madera. Luego, para cada tipología o cada familia vamos a encontrar distintos tipos. Si eligen las descolgadas, van a tener vigas rectangulares descolgadas, con cabeza colaborante, invertidas, en T invertida o de sección variable. Vamos a elegir en este caso vigas descolgada rectangular. Y vamos a proponer una sección, por ejemplo, de 20 por 40. Aceptamos y para colocar las vigas vamos a ir de columna a columna. ¿Sí? Incluso podemos seleccionar la primera y pasar hasta la última. ¿Sí? No hace falta ir siempre de columna a columna. Podemos trazar todo en una sola línea. Y de esta forma nos vamos generando nuestras vigas. Después, si queremos de columna a viga, también podemos apiar directamente en viga. Acá en este caso les conviene activar el botón ortogonal para hacer la viga perfectamente recta. Y en estos casos conviene prolongarse un poco y borrar el trozo de viga que sobra para de esa manera configurar correctamente la conexión entre apeos, entre apoyos. Después, en este caso, si quieren colocar también la plantilla, lo pueden hacer porque ya la habíamos ingresado. Vamos a colocarla de planta baja, aceptar, y ahí también podemos ir tomando como referencia nuestra arquitectura. Entonces acá, por ejemplo, vamos a trazar otra viga. Por acá también. Vamos a colocar, por ejemplo, por acá otra. Bueno, y así sucesivamente, siempre en función a dónde quieren
ir modelando sus vigas. Una vez que van cerrando los paños, les van a aparecer estos signos de interrogación que les dice que el paño está cerrado y por lo tanto acá pueden colocar una losa o un hueco, depende qué es lo que quieran hacer en cada caso. Si quieren una losa, tendríamos que ir a la opción de losa, gestión de losa, y elegir alguna tipología. Si quieren un hueco, directamente vamos a borrar losa, borramos todo esto y nos quedan los huecos, ¿sí? En este caso es un nivel encadenado. Como no queremos losa, vamos a dejar todo hueco. Y si vamos al 3D, si vemos acá el 3D, bueno, vemos que por ahora tenemos las columnas, como veíamos antes, y se adicionaron las vigas del nivel encadenado, ¿sí? Bueno, el mismo procedimiento podríamos hacer en los niveles superiores. Si nos vamos al nivel planta baja, acá podríamos también trazar las vigas y empezar a colocar las losas. Lo que podríamos hacer como ayuda y para hacer un poco más rápido es copiar de otro grupo y vamos a copiar lo que pusimos en el encadenado. Así ya automáticamente nos plantea las vigas en este nivel. Bueno, fíjense que nos copió exactamente lo que teníamos abajo. Si vamos al 3D, vamos a ver que acá automáticamente en planta baja también nos colocó las vigas que habíamos puesto en encadenado. Y acá en este caso sí vamos a colocar las losas. Entonces vamos a losas, gestión de losa, entrar losa. Acá van a ver distintas tipologías, pueden ser losas de viguetas, de placas aligeradas, losa mixta, casetonadas, macizas y apoyadas en el terreno, en el caso de plateas. Vamos a elegir, por ejemplo, losa mixta. Vamos a proponer un espesor, una sección de 12, aceptar. Y lo que vamos a hacer es tocar el paño y tocar cualquier dirección de viga que contenga ese paño. Y ya tenemos nuestra losa. Lo mismo vamos a hacer por acá, lo mismo por acá y lo mismo en este último paño. Entonces, de esta forma ya tenemos todas las losas macizas en el nivel planta baja. De nuevo, vamos a chequear acá el 3D y vemos que se agregaron también las losas. Acá también podríamos activar todo lo que es la plantilla. Si queremos ver la planta alta o la planta baja, depende del caso. Lo mismo, siempre para ver si estamos respetando la arquitectura, les conviene ir incorporando la plantilla para ir chequeando la estructura. Vamos a ir un nivel más arriba y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a copiar de otro grupo y vamos a copiar lo que pusimos en planta baja. Así ya terminamos con todo lo que es la parte de vigas y de losas, ¿sí? Otro elemento que podemos agregar es nuestro muro que sea de hormigón armado, un muro que sea de tensión plana, un muro de bloque de hormigón o un muro de mampostería. ¿Sí? Tenemos 4 tipologías de muros. El muro de hormigón armado es el que conocemos como tabiques, que se usa generalmente para núcleos ya sea de ascensor o escalera, o directamente como un tabique de hormigón para reforzar la estructura en cuanto a lo que se refiere a cargas horizontales, para darle más estabilidad, sobre todo cuando tengamos edificios grandes. Muros de tensión plana son similares a los primeros, a los muros de hormigón armado, pero los de tensión plana tienen espesores menores a 25 centímetros, no pueden superar esa sección, y a su vez tienen un solo mallado, ¿sí? Un solo mallado se refiere a que si este es el muro, tiene un mallado vertical y un mallado horizontal, mientras que los muros de hormigón armado tienen un mallado en ambas caras, vertical y horizontal. Por otro lado, el muro de tensión plana se calcula solo a compresión, mientras que el de hormigón armado se calcula a compresión y flexión. Y después van a encontrar los muros de bloques y los de mampostería. Vamos a colocar un muro de hormigón armado, por ejemplo. Acá también vamos a decir de qué planta hasta qué planta lo queremos colocar. Vamos a poner de fundación a planta alta. ¿Qué espesor va a tener? Tanto a la izquierda como a la derecha del eje de simetría. Vamos a poner, por ejemplo, un muro de 20. Por lo tanto, vamos a decir 10 y 10 de cada lado. ¿Qué tipo de fundación va a tener el muro? Si es un empotramiento perfecto, si es apoyado sobre zapata corrida, que tenga vuelo a ambos lados o un vuelo a la derecha o a la izquierda, depende del caso. Luego, si es sin vinculación exterior, también si apoya sobre viga de fundación o si es un apeo. Y también vamos a poder poner una serie de empujes en el muro. Si acá podemos indicar qué tipo de terreno tenemos de apoyo, darle las cotas de cada nivel, y una vez que definimos el tipo de terreno y las propiedades, podemos ir asignando entonces empujes. Entonces el muro también lo estamos calculando para que resista esos empujes. Bueno, vamos a aceptar. Y acá, con la ayuda de la plantilla que vamos a colocar por acá, vamos a colocar, por ejemplo, este muro. Entonces vamos a trazar desde este punto hasta este punto.
nuestro muro de hormigón. ¿Sí? Ahí ya tenemos el muro 1 de 20 de espesor. Lo que podríamos hacer es, bueno, vincular este muro quizás con alguna viga, ¿sí? Para darle alguna vinculación a la estructura y vamos a copiarle alguna losa por acá, ¿sí? Un poco lo ponemos para que se vea de qué se trata este muro. Ahí ya tenemos en la vista 3D la colocación de este muro, que fíjense que automáticamente ya me colocó también la fundación, porque así lo definimos. Y ahora vamos a ver cómo colocar la fundación de los demás apoyos, de las demás columnas. Bueno, para eso nos vamos al nivel de fundación. Vamos a bajar al primer grupo, que es el grupo 0. Acuérdense, siempre tienen que mirar acá abajo a la derecha, grupo 0, fundación, ¿sí? Entonces acá es donde vamos a plantear las bases. ¿Qué tipo de bases podemos colocar? Bueno, podemos poner tanto base con zapata, que puede ser zapata aislada o combinada, puede ser un cabezal o podría ser una platea, una losa de fundación. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de fundaciones rígidas, es decir, fundaciones por platea y fundaciones con cabezales. Si queremos poner una fundación, vamos a fundación, elemento de fundación nuevo, y acá elegimos si es una fundación que va a ser aislada, en este caso sería elemento para una sola columna, o una fundación con múltiples columnas, o sea, una zapata corrida, como por ejemplo si queremos colocar alguna zapata corrida o combinada en este caso, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, bases aisladas. ¿Qué tipo de base podemos colocar? Acá tenemos la selección de tipo. Puede ser una base de altura cuadrada, de sección cuadrada y altura constante, de sección rectangular, altura constante, sección también del tipo excéntrica en este caso y altura constante, o tronco piramidal, ¿sí? Vamos a colocar una excéntrica y vamos a ver qué sucede cuando usamos una excéntrica. Aceptamos y fíjense, cuando elegimos la excéntrica y acercamos el cursor a la columna, nos da el tipo de excentricidad que va a tener esa base. Por ejemplo, si la quiero hacer excéntrica hacia la derecha, me la colocará de esta manera. Excéntrica hacia abajo, de esta forma. Si la quiero, por ejemplo, de esquina, también puedo darle doble excentricidad para que me quede una base de esquina en este caso. Si la quiero, por ejemplo, la C5 con excentricidad a la derecha, lo mismo. Si quiero la C6 perfectamente centrada, perfecto, la coloco centrada. Bueno, y así la voy colocando en cada una de las columnas. En este caso, si tengo dos columnas muy cercanas, ya me va a convenir colocar elemento de múltiple columna para poner una base combinada. Entonces voy a poner múltiples columnas, aceptar, selecciono estas dos, clic derecho y ahí me coloco una base combinada, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Tengan en cuenta que todo lo que es fundación, por defecto, el programa me coloca una dimensión genérica. Después, cuando se calcule la obra, el programa automáticamente me va a dimensionar la base. Me va a dimensionar tanto lo que es la superficie de la fundación como la altura y el armado interior, ¿sí? Obviamente todo depende de la tensión admisible del terreno que pongamos, ¿no? En función de esa tensión admisible del terreno, nos va a dimensionar más o menos nuestra fundación para que cumpla con las tensiones del terreno y para que cumpla por equilibrio, ¿sí? Y vamos a ver también en lo que es cabezales. Van a tener cabezales para un pilote, dos, tres pilotes del tipo hexagonal, octogonal, para múltiples pilotes, etc. Vamos a poner, por ejemplo, para dos pilotes. Aceptamos. Primero siempre hay que elegir un tipo de pilote. Vamos a generar manualmente una sección de pilote circular de, no sé, 250 milímetros. Tengan en cuenta que todo lo que es pilote el programa no lo calcula, sino que hay que predimensionarlo, por eso acá lo estamos haciendo. Lo que es cabezal, sí, el programa también nos va a calcular la dimensión del cabezal y el armado interior, ¿sí? Y después vamos a poder consultar el listado de comprobaciones. Bueno, aceptamos nuevamente y acá tenemos nuestro apoyo con cabezal de dos pilotes. Lo mismo podríamos hacer por acá, ¿sí? Cabezal con dos pilotes. Volvemos a la vista 3D y vamos a poder visualizar cómo va quedando diseñada la parte de la fundación, ¿sí? Bueno, viene quedando claro hasta el momento. ¿Alguna duda hasta acá de todo lo que es la parte de modelado? ¿Sí? ¿Todo bien? Lo que nos quedaría también es ver cómo colocar cargas. Bueno, si quieren colocar cargas, lo que pueden hacer es venir a el menú cargas y acá van a ver que pueden colocar tres tipos: cargas puntuales, lineales y superficiales, ¿sí?
puntual, bueno, coloco carga puntual, elijo la intensidad de esa carga, por ejemplo, 1 tonelada. ¿Bajo qué hipótesis quiero colocar esa carga? Si es peso propio, carga muerta o sobrecarga de uso, o incluso me puedo generar una hipótesis nueva para colocar esa carga bajo esa hipótesis, ¿sí? Y una vez que defino eso, pongo nueva y voy colocando mi carga puntual, bueno, donde la quiera aplicar, en una viga, en una columna, en un punto de losa, etc. Lo mismo va a suceder cuando coloque carga lineal. Si es uniforme o trapezial, qué intensidad va a tener esa carga en toneladas por metro, porque ya es una distribución lineal, bajo qué hipótesis actúa, coloco nueva y voy trazando mi carga lineal según donde quiera cargar mi estructura. Y por último, lo mismo pasa con la superficial. Elijo la intensidad de esa carga, bajo qué hipótesis, por ejemplo, sobrecarga de uso. Vamos a elegir, por ejemplo, 0,5 toneladas por metro cuadrado, nueva, y voy a trazar en este caso un polígono, porque ya es una carga superficial. Entonces trazo 3 lados y cierro con clic derecho, y ahí ya me queda mi carga superficial, en este caso sobre una losa, ¿sí? De esta forma, entonces, es como van a ir cargando cada una de sus plantas con las distintas cargas que quieran adicionar a la estructura. Y una vez que ya tienen todo el modelo con las cargas colocadas, lo que van a poder hacer es calcular la obra. En este caso no la vamos a calcular para no perder mucho tiempo, así que vamos a abrir el mismo modelo que tenemos acá ya calculado. E incluso fíjense que está un poco más desarrollado porque el muro tiene las columnas exteriores, hay una escalera, vamos a ver el 3D para que se vea un poquito mejor. Tiene una escalera también interior, tiene el nivel de encadenado que habíamos puesto antes también. Bueno, fíjense, ahora las bases ya no son tan pequeñas como veíamos antes, sino que son un poco más grandes, porque lo que les decía recién, al calcular la obra, se va a dimensionar la base, ¿sí? Y acá ya tenemos toda la estructura. Entonces, como está calculado, lo que podemos hacer es venir a la solapa resultados, que van a encontrar acá abajo, y empezar a ver, bueno, qué resultados les dio ese cálculo de la estructura. Vamos a empezar por columnas. Para eso cuentan con el editor de columnas que van a encontrar acá en el botón columnas tabique es editar. Tocamos cualquier columna, digo cualquiera porque en realidad el editor vale para todas. Fíjense que ahora podemos visualizar todas acá en el editor, así que podemos tocar cualquiera. Y lo que vamos a ver acá son las columnas agrupadas. Las columnas agrupadas, en realidad el programa agrupa automáticamente las columnas que tengan misma sección, mismo armado y mismo grupo inicial y final. Por eso van a ver cierta agrupación que genera de forma automática. Me va a decir acá cuáles cumplen las comprobaciones y cuáles no. Por ejemplo, la agrupación 2 y 7, hay alguna comprobación que no cumple. Después acá me va a decir, bueno, vamos a elegir acá la línea C1 y C5 en este caso. Y vamos a ver qué sección tiene esa columna 2 y 5, qué armadura colocó en esquina a la hora de calcular, nos puso 4 Fidel 12 en encadenado y en planta baja, ¿sí? Y la armadura longitudinal en caras, ¿sí? En cara X y en cara Y. En este caso, aparentemente por cálculo no fue necesario armar la columna en caras. Directamente nos colocó la columna con 4 Fidel 12. Para que les quede un poco más claro de cómo es el armado, quizás les conviene ir a este botón que dice despiece, en donde pueden ver gráficamente cómo es ese despiece tanto en corte, como vemos por acá, ¿sí? En los distintos niveles, como longitudinalmente, ¿sí? De esta forma van viendo, bueno, cómo les armó el programa sus columnas, con armadura de anclaje, de arranque, perdón, ¿sí? Y cómo va desarrollándose su armadura longitudinal con su estribado de forma interior dentro de su columna. Y acá arriba una tabla resumen con las posiciones de los hierros, las cantidades, los diámetros, longitudes, etcétera, ¿sí? ¿Qué más? A ver, en este editor pueden ver acá, bueno, armadura transversal también, qué diámetros y qué separaciones, si cumplen todo lo que es cuantía geométrica, relación de acero-hormigón, y acá abajo les va a decir para las secciones seleccionadas, en este caso la 1 y la 5, les va a decir para cada columna de forma individual si cumple disposiciones de armaduras, las cuantías máximas y mínimas, si cumple al corte, al axil y momento. Les dice también cuál es el coeficiente de aprovechamiento, que es un coeficiente que en realidad es un indicador de qué tan sobredimensionada o subdimensionada está la sección con respecto al 100% de su capacidad total. O sea que si supera el 100%, nuestra sección no cumple, por lo tanto, habría que incrementar su sección porque por resistencia no estaría cumpliendo. Y si está por debajo del 100%, cumple.
pero también es una manera de optimizarlo, porque ahora estamos en el 48%. ¿Qué significa esto? Que nuestra columna podría tener menos sección y así todo podríamos cumplir. Por ejemplo, vamos a poner en vez de 20 por 20, 18 por 18. Damos Enter y fíjense que pasó del 48 al 66. ¿Sí? Aumentó el coeficiente de aprovechamiento porque bajamos la sección, pero así todo, la columna sigue cumpliendo. ¿Sí? Entonces también es una buena forma de ir optimizando la sección de columna. Por acá les va a decir las combinaciones de carga pésimas que usó el programa para el cálculo de los armados, las solicitaciones pésimas, y acá pueden consultar todo lo que es diagramas de interacción, en donde pueden ver toda la envolvente, el diagrama con la envolvente de esfuerzos, ¿sí? Y en qué punto están por dentro de esa envolvente. La envolvente de esfuerzos se genera con los ejes de esfuerzos axiles y los momentos en X y en Y. Esa va a ser la envolvente de solicitaciones de diseño. Y nuestro punto interior nos va a indicar, bueno, en dónde estamos por adentro de esa envolvente. O sea, nuestra carga última, sí, que la carga que está tomando esa columna, bueno, por dónde está dentro de ese diagrama. Obviamente tiene que estar dentro del diagrama porque si está afuera, lo que estaría pasando es que la carga última sea mayor que la de diseño y eso para nuestro método de cálculo no es compatible. ¿Sí? Patricia dice, los cálculos ya salen determinadamente. No sé a qué te referís con determinadamente. El programa sí te hace el cálculo y te va a armar todo de manera automática siempre y cuando, en realidad siempre respetando lo que definas vos en el botón por posición y qué normativa selecciones. Después vas a ver en función a tu cálculo qué te dio de cada elemento estructural y después vos podés decidir qué modificaciones o no puedes hacer. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el caso de columnas, si a vos, no sé, no te gustó qué hierros te puso acá en el cálculo para esta sección, bueno, puedes venir y decir, no quiero phi del 12, quiero phi del 16, por ejemplo. 4 phi del 16, arriba y abajo. Entonces, bueno, ya das por válido tus 4 phi del 16. Obviamente siempre tienes que chequear que cualquier cambio que hagas te siga cumpliendo la sección, ¿no? Pero esa sería la idea. ¿Sí, Patricia? Lo mismo para las demás secciones, para vigas, losas, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Mauricio dice, buen día, hemos de saber la carga crítica de acuerdo a las dimensiones de las vigas, en su efecto la longitud efectiva la calcula automáticamente. Claro, exactamente, la longitud efectiva que va a tomar la columna a la hora del cálculo, eso ya es un tema analítico interno del programa, lo que hace es, si vos tenés una viga y tenés tu columna, supongamos este caso, y acá abajo tenés otro nivel, bueno, esa longitud efectiva que te va a tomar para el cálculo va de la cabeza de columna tocando o coincidiendo con el filo inferior de la viga, ¿sí? Hasta el pie de columna. Esta sería la altura que te va a tomar para el cálculo de esa longitud de pandeo. ¿Sí, Mauricio? Esto el programa en sí no te lo dice, pero bueno, uno si va a la parte analítica del programa, así es como lo hace. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esto es un poco la parte de columnas. Vamos a ver la parte de vigas, en la cual vamos a ir a editar vigas. Tomamos acá una viga, pórtico cualquiera. Sepan que cuando abren el editor de vigas, en realidad no abren una sola viga, sino que abren el pórtico entero. Por ejemplo, este pórtico, como dice acá, es el pórtico número 2. Número 2 del grupo 2. El pórtico 2 del grupo 2 tiene la viga 204, 205 y 206. ¿Sí? Y el programa automáticamente nos puso este armado, ¿sí? Porque así lo requirió por cálculo. Pero acá, bueno, fíjense, nos puso 2 del 12 abajo, 2 del 8 acá abajo, 2 del 10 acá en este tramo, y nos reforzó con 1 del 10, con 1 del 12 y con otro phi del 12. Arriba nos puso 2 del 8 en todo el desarrollo de la longitud y nos reforzó en apoyo, imagino que por el momento negativo que tenemos acá, requirió un poquito más de refuerzo, entonces nos puso un phi del 20 y acá nos puso un phi del 16. ¿Sí? Ahora, si ustedes, bueno, acá abajo, fíjense que tienen los diagramas para chequear los diagramas característicos de momento, corte, axiles y torsores. Y si ustedes no quieren estos aceros, si dicen, no, la verdad que este acero que puso el programa no me interesa, quiero cambiarlo, bueno, vengo acá a armadura longitudinal, vengo a editar o voy a cualquiera
de las opciones que tenga para hacer ediciones. En este caso vamos a editar y podemos decir, por ejemplo, no quiero 2 del 12, quiero, vamos a poner 3 del 8 o 3 del 10. ¿Sí? Acepto y ahí ya me hizo el cambio. Siempre que hagan un cambio vienen a este botón para actualizar la información, ¿sí? Para volver a hacer un cálculo en función al cambio que hicieron. Y acá, ojo, les dice no cumple. ¿Por qué no cumple? Bueno, porque con este cambio que hicimos, me dice no cumple disposiciones relativas a las armaduras. Bueno, entonces si no cumple algún parámetro de cálculo, lo que tienen que hacer es entrar acá al listado de comprobaciones. Esto para columnas también lo van a encontrar. Recién no se los mostré, pero también tienen listado de comprobaciones. Y esto es muy importante porque tienen listado de comprobaciones de la normativa. Acá tenemos la CIRSOC, pero si usan la norma mexicana van a ver exactamente igual, pero todo lo referido a los capítulos y aspectos de los que hable la norma mexicana, la norma americana, la norma boliviana o la norma que hayan elegido en cada caso. En este caso dice no cumple disposiciones de armaduras. ¿Qué significa? Que la armadura longitudinal debe tener una separación mayor a 25 milímetros y estamos en 19, por lo tanto no cumple. ¿Qué habría que hacer? Bueno, separar un poquito más las armaduras. O en vez de poner 3 Fidel 10, poner 2, ¿sí? 2 Fidel 10 y en todo caso agregar un refuerzo más. Bueno, eso depende de la decisión que tome cada uno según cómo quieren los armados, ¿no? Bueno, esa sería la forma de proceder en el caso de vigas. Acá abajo también les dice los estribos. Nos puso 6 cada 18, 6 cada 11, 6 cada 12 según el tramo. Lo mismo, si quieren cambiar estribos, vamos acá arriba, editar, tocamos el estribado y acá, bueno, vamos a ir haciendo la modificación de diámetros, separaciones, cercos, etcétera, ¿sí? Y acá abajo pueden ver también el diagrama de cuantías. La curva verde es el armado que estamos colocando y la curva roja, el armado que nos pide, perdón, la cuantía en realidad que nos pide por cálculo. Obviamente siempre lo que es curva verde tiene que estar o abarcar por encima de la roja para siempre cumplir tanto por resistencia como por cuantías. Esto es un poco la parte de vigas. Después en la parte de losas, lo que van a ver en pantalla es que por defecto el programa les coloca un armado. En este caso estamos viendo acá, vamos a ir a losas vistas, estamos viendo armadura longitudinal inferior. Longitudinal inferior se refiere a la inferior en X, ¿sí? Todo lo que es longitudinal se refiere a X. Todo lo que es transversal se refiere a dirección Y. Entonces estamos viendo la inferior en X. Nos puso Fidel 8 cada 22. Bueno, este es un acero que nos pone el programa, que nos propone el programa en realidad en función a las tablas de armado. Pero para todo lo que es losa tienen que venir a isovalores, que es en donde van a chequear todo lo que es cuantías, deformaciones, flechas, etc. Por ejemplo, si yo quiero consultar realmente qué cuantía de armadura necesito en este paño de losa. Bueno, voy a medir acá cuantías. Acá puedo seleccionar qué cuantía quiero medir. En este caso quiero medir la longitudinal inferior, o sea, la armadura que va a ir en esta dirección. Entonces voy a trazar acá una faja que me va a decir qué cuantía necesito en esa faja. Me dice que en promedio necesito una armadura de 2,18 centímetros cuadrados por metro. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que tomar un armado que me cubra 2,18. Bueno, eso sencillamente con alguna tabla de cuantías que dispongan ustedes lo pueden hacer. A ver, si yo tengo 2,18 lo podría cubrir con Fidel 8 cada 23. Si quiero redondear puedo poner Fidel 8 cada 20, que estaría en 2,51. Entonces, bueno, ya de esta manera voy decidiendo en función a estos gráficos y estas consultas que voy haciendo en pantalla. Bueno, puedo consultar qué cuantía necesito y ahí sí decidir qué armadura colocar, ¿sí? Entonces ahora si ya decidí poner Fidel 8 cada 20, porque así lo dispone este diagrama de cuantías, bueno, vuelvo a resultados, puedo venir acá a losas, modificar armaduras, voy a modificar diámetro y separación, voy a ir a aceptar y elijo de esta tabla ese Fidel 8 cada 20. Vengo acá, Fidel 8 cada 20, toco en el hierro, y fíjense que cambió del 22 al 20. Y ahora ya me quedé con el armado que yo decidí colocar en este caso, ¿sí? Si bien el armado que nos puso el programa no está mal, bueno, siempre hay que pasar primero por isovalores para hacer un chequeo y decidir realmente con qué armadura nos quedamos. Y acá nos dice Fidel 8 cada 20 y la forma de mostrarlo para el programa es con una flecha que nos dice de dónde hasta dónde va desarrollado esa armadura, ¿sí? Va a ir en toda esta longitud, Fidel 8 cada 20 en toda esta dirección, ¿sí? ¿Qué más podríamos ver en isovalores? Vamos a volver un segundo.
podríamos ver, por ejemplo, las flechas, también muy importante consultar. Vamos a flecha y vamos a ir midiendo paño por paño la flecha. Y acá vamos a ir chequeando estar dentro de una flecha admisible, ¿sí? Acá estamos en L sobre 2000, así que estamos bastante por debajo de lo que es la flecha límite. Si es un L sobre 480, un L sobre 500, bueno, ese límite lo ponemos nosotros, ¿sí? Y acá es donde hacemos la medición. Entonces, para cada paño van a ir midiendo, bueno, la flecha L sobre 600, que equivale a 0,8 centímetros de flechado o de deflexión de la losa. Bueno, de esta forma es como van a ir midiendo, bueno, todas las deflexiones de su losa. Después, si tuvieran una platea de hormigón, o sea, una losa apoyada en el terreno, también acá en todo lo que es isovalores pueden medir los esfuerzos, pueden medir también bueno, los cortes, momentos, etcétera, y también las tensiones y despegues para lo que es platea. Tensiones en el terreno y los despegues si la platea se levanta, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que van a ver acá. Después, por último, si nos vamos a la parte de fundaciones, vamos a ir a fundación. Bueno, primero que nada vamos a ir al nivel de fundación, ¿no? Vamos a fundación, elemento de fundación, editar. Tocamos cualquier fundación. Y acá van a ver que pueden visualizar el editor, qué armadura les puso en ambas direcciones, ¿sí? Qué dimensión tiene la fundación, que la calculó el programa, 1.30 por 1.30, ¿sí? Van a ver acá las comprobaciones, si se cumplen o no, y cuáles son los valores obtenidos por cálculo, cuál es la tensión del terreno obtenida, cuál es el valor de seguridad al vuelco, cuál es el valor de flexión, el valor de corte, el valor, por ejemplo, de compresión oblicua en cuanto a tensiones, si cumple todo lo que es parte geométrica de anclajes, diámetros mínimos, separaciones de barra, etc. Bueno, todo eso lo van a tener justificado acá, ¿sí? José dice, para un curso en el Estado de México, para que me puedan enviar información. Sí, después, ahora cuando terminemos en unos minutos, Darío va a hablar un poquito sobre la parte de cursos y a dónde se pueden comunicar, ¿sí? Bueno, esto es un poco la parte de fundación y vamos por último a la parte de lo que es documentación. Si nos vamos a los listados, acá van a poder sacar todo lo que es listado de obra. Si quieren, por ejemplo, un listado de cuantías, esto es uno de los más importantes que tiene el programa, el listado de cuantías de obra. Este listado de cuantías le dice un cómputo, es decir, cuánto hormigón necesitan y cuánto acero necesitan para ejecutar esta obra, ¿sí? Entonces, lo van a ver por planta, por ejemplo, para el nivel de fundación les va a decir, para zapatas y vigas cantilever, en este caso, qué volumen de hormigón necesitan, cuántos kilos de acero. Lo van a ver, como decíamos, por planta, o bien, vamos a la última hoja, el total de obra. El total de obra les va a decir acá que necesitan casi 40 metros cúbicos de hormigón y casi unos 3.000 kilos de acero, ¿sí? Y si quieren un cómputo más preciso del acero, lo pueden obtener desde el listado que era cuantías de armadura por diámetro. Este listado les permite obtener un cómputo por diámetro del acero. Ya no solo por cantidad total de obra, sino les va a decir cuánto Fidel 6, cuánto Fidel 10, cuánto Fidel 12, etcétera, necesitan en cada caso, para cada elemento y el total de obra, ¿sí? Si van a la última hoja, siempre van a encontrar el resumen de toda la obra. Y siempre todo lo que es acero involucra un porcentaje de desperdicios. En este caso, por defecto, un 10% que de todas maneras se puede cambiar para considerar el desperdicio de acero en obra, ¿sí? Hugo dice, ¿la viga de cimentación la dispuso y calculó automáticamente el programa o fue consideración? No, todo lo que es viga de fundación, que en este caso viga cantilever, la pusimos nosotros para este ejemplo, ¿sí? Todo lo que es viga hay que proponerlo como calculista. El programa no te coloca viga automáticamente. Eso siempre hay que modelarlo, ¿sí? Alan dice, ¿el programa también calcula los traslapes? Sí, en el caso de solapes entre fundaciones, si tenemos columnas muy cercanas y las fundaciones nos dan grandes y se solapan, bueno, el programa da aviso de eso y le podemos decir que nos unifique las bases que se solapen, ¿sí? O bien directamente podemos borrar las dos fundaciones que se nos solapan y colocar directamente una base combinada de forma manual, ¿sí? Tenemos distintas opciones para eso. Bueno, y en la parte de planos van a ver que podemos sacar varios planos de la obra. Acá van a encontrar, por ejemplo, les doy un pantallazo de despiece de columnas, planos de planta,
planos de pórticos, planos para replanteos, cuadros de columna, cargas a fundación, ménsuras, isolíneas para ver los isovalores, escaleras, etc. Vamos a ver el plano, por ejemplo, de replanteo. Vamos a sacar el plano de replanteo, aceptar. Vamos a decirle que sí, que queremos ver el plano. Esta es la vista previa, vamos a poner detalle de todos los dibujos. Y acá estamos viendo el plano de planta de cada nivel, ¿sí? Con los ejes de replanteo. Fíjense que vemos todas las fundaciones. Tenemos un eje 1 y un eje 2. Estos dos ejes los pusimos nosotros manualmente. Los podemos poner en donde nosotros quisiéramos. Y en función de estos ejes nos colocan las cotas acumuladas, ¿sí? Siempre respetando los bordes de cada sección, ¿sí? Y nos dice, bueno, a qué distancia está ese borde de el eje 1 o el eje X y el eje Y, ¿sí? Entonces de esta forma vamos replanteando. Lo mismo si vemos el nivel encadenado. Acá vemos todo lo que es secciones de columna, nos dice el número del diámetro o la dimensión, el número de viga con su dimensión. Acá en este caso la línea punteada indica que son huecos, no hay losa. Y nos dice, como veíamos recién, cada una de las cotas, nos indica cada una de las cotas, siempre respecto a los ejes de replanteo, ¿sí? Bueno, acá tenemos el nivel planta baja. Acá en este caso, como hay losa, nos dice qué número de losa es y qué espesor tiene esa losa, ¿sí? Y en el nivel superior lo mismo. Y todo esto lo podemos sacar también en un DWG. Vamos a ver otro plano. Vamos a ir, por ejemplo, al plano de escaleras. Vamos a sacar el plano de escaleras. Vamos a aceptar. Y fíjense, este sería el plano del despiece de nuestra escalera. Nos dice qué armadura longitudinal, qué armadura transversal tiene la losa de escalera, cómo es el descanso, qué armadura tiene ese descanso. Después nos despieza también individualmente cada hierro, ¿sí? Y cada doblado. Acá nos referencia cuáles son los cortes, todos los cortes que estamos viendo. Y como decíamos, si queremos sacar este plano en un AutoCAD, ¿sí? Vamos a imprimir, vamos a poner el directorio donde lo queramos guardar, el nombre, vamos a poner el plano de escalera y vamos a decirle que lo abra automáticamente, ¿sí? Fíjense que lo guarda en DWG. Aceptar. Y ahora automáticamente nos abre y nos genera ese plano en DWG. Entonces, si nosotros por algún motivo queremos cambiar, no sé, la letra, alguna cota, algún texto, bueno, todo lo podemos hacer ya directamente en el AutoCAD y recién acá mandar a imprimir este plano, ¿sí? Esa es la importancia que tiene, porque ya automáticamente nos genera todos los planos, no hay que dibujar nada. En todo caso, es muy probable que haya que hacer cambios, quizás se solape algún texto, lo tenemos que mover, bueno, algún detalle vamos a tener que modificar, pero lo importante es que todo lo que es trabajo de planos prácticamente lo tendríamos resuelto. ¿Sí? Bueno, quedó claro la explicación que dimos hasta aquí, todo comprendido. ¿Alguna duda? Por supuesto, perdón que interrumpa, Sebastián. Hay mucho más por ver, pero la realidad es que, por supuesto, necesitaríamos muchísimo tiempo más. Vamos a dar lugar si hay alguien que tenga alguna pregunta puntual, si no, por supuesto, hablaremos un poco de lo que estaban preguntando en este momento con respecto a los cursos y capacitación. Robarles simplemente 10 minutos más. Bueno, no hay problema. A ver si alguno tiene alguna consulta. ¿Todo claro hasta acá? Bueno, si quedó todo claro, entonces ya por mi parte me despido y les agradezco por haber participado de la presentación. Y los dejo entonces ahora con Darío, ¿sí? Oscar dice en las escaleras, el nivel inferior 3 metros sótano, el superior 280. Sí, la escalera se definió, fíjate Oscar, con este menú vamos a editar el núcleo y vamos a ver qué niveles pusimos en los tramos. Fíjense que se generó con esta sección, con esta tipología. Acá tienen todas las tipologías para generar sus escaleras y acá es donde van a proponer la cantidad de escalones que van a tener en cada tramo, ¿sí? Y siempre, para respetar la altura de la escalera, tienen que verificar que esa altura que salva sea exactamente la altura entre plantas, ¿sí? Eso es lo principal que tienen que verificar a la hora de colocar la escalera, porque si no el programa les va a decir, supongamos que si acá pusimos 3 metros y la altura entre plantas es 280, el programa nos va a decir que hay elementos o hay apoyos de escalera que no
que no tienen apoyo estructural. Entonces, bueno, ahí ya tenemos que corregirlo. Entonces siempre esto, chequear que la escalera tenga exactamente la luz en altura igual a la luz entre plantas. Esa sería la idea. Alan dice, quisiera más información para estructuras metálicas para un proyecto que estoy trabajando y o cursos. Todo lo que es metal, en ese caso, Alan, te conviene aplicarlo ya en lo que es IP3D. De todas maneras, en lo que es IPCAD vas a encontrar tanto lo que es viga metálica como columna metálica. Viga metálica la vas a encontrar acá. Acá vas a encontrar todas las tipologías, laminados, conformados, de chapas, etcétera. Vas a tener varias secciones. Y en lo que es columna también vas a tener exactamente las mismas secciones. Pero repito, todo lo que es metal quizás te convenga aplicarlo más a la parte de SIP 3D. Igual pueden colocar también estructuras de SIP 3D sobre estructuras de SIP CAD con la opción de estructuras 3D integradas, que también viene bastante bien. Se puede obtener cortes estructurales, exportar a DWG. Sí, eso lo vimos recién, Mauricio. Lo que es DWG, podemos llevar todos los planos que saquemos en ese formato. Y en lo que es cortes, también ustedes pueden sacar algún corte, por ejemplo, vamos a poner alguna sección en secciones. Vamos a colocar una línea de sección. Si queremos un corte, supongamos en este sector, lo trazamos, lo dejamos acá afuera, o quizá nos conviene hacerlo en una planta superior para que se vea mejor. Trazamos un corte por acá, ¿sí? Y todo lo que es corte también va a salir en los planos, ¿sí? Hugo dice, el programa muestra tablas de cantidades de acero por elementos. Sí, eso lo vimos acá en cuantías. En cuantías de obra vas a poder consultar por elemento cuánto acero necesitas y cuánto hormigón también. Tanto volumen de hormigón como kilos de acero. Eso lo puedes sacar acá en lo que es listado, ¿sí? Y esto te lo puedes llevar, por ejemplo, a un PDF o a un doc, a un Word, y pasarlo a un Excel, si te interesa tenerlo como tabla. Así se te hace más fácil. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, si les parece bien, me despido y les agradezco por haber participado y los dejo unos minutos más con Darío. Perfecto, muchas gracias a todos. Bueno, Sebastián, gracias por este tiempo y bueno, por supuesto ahí escribían muchos indicando el conocimiento. Sebastián ya hace muchos años que está en el área técnica, es uno de los técnicos que recibe todos los días consultas y por supuesto dudas que tienen nuestros usuarios. Y bueno, es una de las personas junto con el resto de sus compañeros que más saben el manejo de la herramienta. Quiero robarles muy pocos minutos, sé que muchos de ustedes por ahí están por irse a comer, entonces no quiero robarles mucho tiempo. Sí, explicar un poco, ahí escribían, me interesa hacer algún tipo de curso, quiero aprender más, quiero saber, algunos, por favor, algún manual. El manual existe, pueden descargarse desde la web de CIPE, el programa, y obviamente al instalarlo en una versión de evaluación que les va a permitir ser utilizado por 10 días, también podés descargar el manual. Por supuesto, CIPE también lo que hace es brindar capacitaciones. Así como fue la explicación el día de hoy de Sebastián, lo que habitualmente hacemos es cursos que permitan no solo aprender a manejar el programa, sino también luego aplicar esos conocimientos sobre proyectos reales. Voy a compartir mi pantalla y por supuesto seguiré respondiendo algunas consultas como la de Alan que dice cursos de CIPE 3D, sí existe también. Voy a explicar en principio lo que tenemos para la gente que maneja la parte de hormigón, pero también lo vamos a aplicar después y voy a explicar por qué Alan con respecto al CIPE 3D. Dame unos segunditos. Oscar, sí, bueno, justamente nosotros la charla que vamos a tener en este momento, mientras que acomodo un poco la pantalla y el chat para poder ver eh, las preguntas que van haciendo, uno de los puntos más importantes es la certificación en el programa, en este caso CIPECAD. También existe la certificación en el programa CIPE 3D. Ya hace varios años que trabajamos en capacitaciones que buscan dos puntos fundamentales. Uno es justamente el factor tiempo. Sabemos que muchos de ustedes
están quizás terminando la carrera, otros ya están trabajando, otros ya son profesionales, pero todos tienen un punto en el que justamente factor que es muy importante, que es la falta de tiempo. Hoy vivimos todos acelerados y sabemos que los tiempos siempre son un punto que nos juega en contra. Queremos estar con amigos, con la familia, hacer deporte, estudiar y bueno, también dedicar tiempo a las capacitaciones y todo eso demanda mucho tiempo y a veces uno dice no lo tengo. Por eso, estas capacitaciones tienen uno de esos pilares. Y el otro pilar, que es fundamental también, es que hoy en día las capacitaciones dejaron de ser la modalidad antigua de brindo la capacitación como docente, cada uno de ustedes me escucha y por supuesto se cierra el curso, sino que hoy es un contacto fluido con el alumno, con cada uno de ustedes. Y bueno, de eso también se trata. Buscamos cubrir la expectativa de cada uno de los participantes en el contacto día a día con los diferentes profesores. ¿Por qué digo los diferentes profesores? Porque participan 4 técnicos de CIPE en cada uno de los cursos que brindamos. Hablemos del que quiero presentar el día de hoy, que es Capacitación y Certificación Oficial en CIPECAT. Este es un curso que tiene una duración total de 8 meses con una clase por semana y por supuesto con una carga horaria de 2 horas. Empezamos a entender un poco por qué apuntaba el factor tiempo, porque justamente nosotros queremos que ustedes tengan el tiempo no solo de realizar el curso, sino también de practicar y de ir paso a paso avanzando en todo lo que vamos explicando en cada una de las clases. Veamos un poco qué vamos a ver en este curso. Bueno, en los primeros 4 meses vamos a trabajar con todo lo relacionado al manejo del programa. Es decir, comenzaremos desde lo más básico, datos generales, como lo mencioné el día de hoy, Sebastián, podremos establecer el tipo de normativa que vamos a utilizar, el tipo de hormigón que trabajaremos en nuestra obra, si contemplará sismo y viento y por supuesto el coeficiente de pandeo. Como lo mencionaba el día de hoy, vamos a contar con el famoso botón por posición, que es el botón que marco en este momento. ¿Y por qué hacemos tanta mención en ese botoncito que está dentro de datos generales? Porque ese botón permite la configuración total de nuestro programa. Hay que entender que el programa es un programa español, que por supuesto se ha ido trabajando para poder ser utilizado en toda América Latina, en Europa y en los demás continentes. Y por supuesto es entendible que no es lo mismo calcular una estructura en México, calcularla en Argentina o de repente calcularla en Bolivia. Por lo tanto, es muy importante que ustedes aprendan a configurar correctamente el programa para que el programa arroje los resultados que ustedes están esperando. También veremos el caso de traer un proyecto, como lo vimos el día de hoy, de AutoCAD, poder incorporar nuestras plantas, poder incorporar las columnas, las vigas, y además de esto, trabajaremos también con todo lo relacionado a losas, las diferentes losas que podemos incorporar desde el programa, las cargas, qué tipo de carga podemos trabajar y cómo aplicarlas, y por supuesto también todo lo relacionado a la parte de fundaciones. Podremos ver el despiece de una fundación, una vista 3D y bueno, como vimos hoy rápidamente, los diferentes tipos de fundaciones que tenemos en el día de hoy en la versión 2020, que es la versión con la que vamos a trabajar, la última versión que tiene CIPE. También trabajaremos con todo lo relacionado a escaleras y por supuesto trabajaremos con estructuras integradas, es decir, veremos la vinculación del programa CIPECAT con el programa CIPE 3D. Y por último, donde nos gusta siempre hacer hincapié, donde hoy vimos muy poco, pero hay mucho, pero mucho para ver, toda la parte de documentación, que es donde nos gusta lucirnos un poco, mostrar todo lo que podemos sacar del programa una vez que calculamos la estructura, que podemos ver nuestros coeficientes de pandeo, que podemos ver los resultados que arroja y por supuesto un poco de toda la documentación, memoria de cálculo y planos que podemos sacar, la gran cantidad de documentación que se puede sacar del programa. Todo esto lo vamos a ver en los primeros 4 meses. Y por supuesto, durante esos 4 meses
la modalidad del curso es tener una clase por semana, como lo vimos recién, como lo hablábamos recién, poder contar luego de la clase con el video. Es decir, participo de la clase, pero me quedan dudas. Bueno, durante la semana voy a poder ver ese video y repasar la clase. Y también algo muy importante, y para poder establecer el segundo pilar que hablaba, la conexión con el equipo técnico. Ustedes durante la semana van a poder hacer consultas al equipo técnico sobre los temas que van viendo. Es decir, estoy viendo el video, tengo dudas, inquietudes, nadie hizo una pregunta que yo quiero hacer. Bueno, escribo al equipo de soporte técnico y ellos van a estar respondiendo esas inquietudes. Y si no pude estar, porque por supuesto, tuve un compromiso, el horario no era el ideal, bueno, tranquilo, también va a recibir el video de ese participante y por supuesto no perderá la continuidad del curso. Todos los participantes reciben los videos de cada una de las clases y junto con el video también reciben documentación de cada uno de los temas que se van entregando. Esto permite que cada uno vaya teniendo no solo ese video, sino también documentación y ejercicios prácticos que deberán ir haciendo semana tras semana. Por supuesto, para hacer esos ejercicios, CIPE les va a entregar una licencia temporal. Y como mencioné el día de hoy que tenemos que establecer la vinculación con el programa CIPE 3D, la licencia que vamos a entregar no solo contará con el programa CIPE-CAD, sino también con el programa CIPE 3D. Ustedes podrán realizar en esta primera etapa dos trabajos prácticos, uno a mitad y uno al final de la etapa. Estos trabajos prácticos son obligatorios, no así los ejercicios, pero los trabajos prácticos queremos que sean obligatorios. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros técnicos corrijan esos trabajos y hagan una devolución a cada uno de ustedes. La intención es marcar dónde se están equivocando y, por supuesto, por qué se están equivocando. El objetivo es que ustedes aprendan a manejar el programa y, por supuesto, todos terminen con el mayor conocimiento para afrontar la segunda etapa. Por último, comentarles que las personas que aprueben esos trabajos prácticos van a recibir el certificado de capacitación en el manejo del programa CIPE-CAD. Terminamos esos primeros 4 meses y por supuesto nos queda la parte más linda, la más entretenida para todos, que es empezar a trabajar con proyectos reales. Y vamos a trabajar con dos proyectos. Con 3 proyectos. Trabajaremos con 2 proyectos que incluyen viviendas como las que estamos viendo en este momento. Una la trabajaremos con normativa de Argentina, otra la vamos a trabajar con normativa mexicana, con sismo, y también trabajaremos con normativa americana, y en ese caso también trabajaremos un edificio con conexión al entorno BIM. Es decir, no solo trabajaremos con diferentes normativas, luego, por supuesto, cada uno, dependiendo del país donde se encuentra, podrá utilizar su propia normativa, pero también comentarles que veremos un modelo con sismo y un modelo con conexión al entorno BIM. Y por supuesto, la metodología de esta segunda etapa, la etapa de certificación, será similar a la de la primera etapa. Seguiremos contando con esa invitación semana tras semana, seguiremos contando con los videos y ahora más que nunca contaremos con el apoyo del equipo técnico, porque justamente cuando uno está trabajando con los proyectos, empiezan a aparecer esas inquietudes o esos mensajes y esos problemas que uno necesita el apoyo de un técnico para solucionarlo. Y bueno, ahí estará nuestro equipo técnico para ayudarlos. Quienes realicen los 3 modelos, es decir, los calculen y los entreguen, permitirá esto corregir esos trabajos y, por supuesto, hacer una devolución a cada uno de los participantes. La intención en la etapa de certificación es que ustedes logren modelar y calcular esos proyectos. Y quienes aprueben esos trabajos tendrán derecho a realizar el examen final. Ese examen final es un examen múltiple choice con varias preguntas de cada uno de estos modelos que presentamos. Y por supuesto, quien apruebe el examen final será certificado oficialmente por CIPE en el manejo del programa CIPE-CAD versión 2020. Repito, las personas que aprueben el examen final serán certificados por CIPE
en el manejo del programa CIPECAT versión 2020. Luego de la certificación en la versión 2020, por supuesto, invitamos a quienes han aprobado el examen a participar de una bolsa de trabajo. CIPE cuenta con una gran cantidad de profesionales y de estudios de ingeniería en toda América Latina que, por supuesto, nos consultan por gente que sepa manejar el programa. Hay empresas que buscan profesionales que ya sepan manejar el programa porque, bueno, justamente quieren evitarse la posibilidad de tener que capacitarlos o de enviar a capacitarlos para luego empezar a trabajar en la empresa. Por lo tanto, nos consultan por gente que ya sepa manejar el programa y bueno, buscamos una opción que es la bolsa de trabajo para poder facilitar, digamos, el contacto con ustedes. Nos permite la entrega de los trabajos, nos permite el examen final poder entender y saber en qué situación termina cada uno como para poder recomendarlos hacia estas empresas. Por supuesto, luego el contacto y los arreglos que ustedes tengan ya dependerá entre ustedes y las empresas. CIPEA en ese caso ya no tiene nada que hacer, pero bueno, sí facilitar el contacto. Ahí nos pregunta Oscar, lo mismo que José, menos tiempo. Existen cursos de menor tiempo, pero la realidad, José, Oscar, es que ustedes necesitan 4 meses para aprender a usar el programa, mientras que, por supuesto, la parte de certificación la pueden hacer paralelo a empezar a aplicarlo. La realidad es que buscamos también un poco de el tiempo, no solo para la persona que lo necesita a la hora de ir aprendiendo, sino también para ir practicando todo lo que vamos enseñando. Podemos hacer un curso en 3 días, pero no creo que aprendan lo mismo que van a aprender en este curso. Entonces, a veces uno quiere avanzar cuanto antes en estas capacitaciones, pero lo más importante es ir paso a paso para lograr aprender el manejo del programa. Lo digo porque ya hace más de 10 años que estoy como encargado del área de capacitación y conozco perfectamente los tiempos que tienen que manejarse. Por supuesto, se pueden bajar, pero de esta manera sabemos que van a lograr aprender a manejar el programa sin ningún problema. Ahí Víctor nos pregunta costo. Bueno, ahora iremos con esa pregunta. Te la debo, Víctor, dame unos minutos. Obviamente la voy a responder sin ningún problema. Hasta acá la explicación de lo que es capacitación y certificación en CIPECAT. Me gustaría alguna pregunta más, además de la de Víctor de precio, que la vamos a decir en unos momentos. ¿Qué dudas les queda? Y por favor, los invito a que participen, que me pregunten sin ningún problema para poder dar lugar. Ahí José nos pregunta, bueno, me comenta, voy a iniciar mi maestría y voy a utilizar CIPE, por eso mi interés. Perfecto, José. Y por supuesto, uno de los puntos o de las preguntas más importantes es cuándo empezamos, porque más allá de cuánto tiempo necesito aprender es cuándo empezamos. Y lo bueno que tienen todos a favor es que vamos a comenzar una nueva capacitación y certificación el próximo 24 de enero. Es decir, estamos hablando del próximo viernes, no este viernes que viene, sino el otro. Ahí comenzaremos con una nueva capacitación. ¿Y cuándo van a ser? Los días viernes. Los días viernes, y acá sí voy a mencionar horarios. Disculpen si me olvido de alguno, pero creo que ya más o menos entendí dónde está participando. Para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, de 16 a 18 horas. Para la gente de Bolivia, de 15 a 17 horas, para gente de Colombia, Ecuador y Perú, de 14 a 16 horas, y para gente de México, de 13 a 15 horas. Sé que, por supuesto, mucha gente me dirán, bueno, me viene bien el horario, otros quizás no tanto. Tengan en cuenta que todos van a recibir luego de cada clase el video. Por lo tanto, quédense tranquilos que van a poder llevar adelante el curso sin ningún problema. Ahí Juan Carlos dice, la empresa donde trabajo me pagará el curso. Mi pregunta es, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo contactarse? Bueno, ya estoy llegando a ese punto. Juan Carlos, dame un segundo más y respondo junto a la consulta que nos preguntaban por costo. Nayeli, lo mismo que Juan Carlos, perfecto. Patricia, ¿en qué estado de México habrá curso? Todo será vía online. Todo el curso es 100% online. De hecho, el examen también es 100% online. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar no solo a todo México, también a toda América Latina. Participa gente de toda América Latina y, por supuesto, un máximo de hasta 80 personas, que es el cupo máximo que tenemos en el curso.
Así que ya más de 1000 personas han hecho esta capacitación y realmente se las recomiendo a todos. Vayamos a hablar un poco de costos para poder también despejar las dudas que tiene más de uno. El valor de la capacitación y certificación en CIPECAT, con todo lo mencionado, por supuesto, tiene un costo de $600 o el equivalente a cada una de las monedas. Hoy estamos presentando una propuesta especial que nos permitieron desde la gerencia, que queda válida hasta el viernes 17, que de hecho es más, el viernes 17 es el cierre de inscripción para el curso que comienza el 24, que lo puse para los diferentes países. Para México, 10.000 pesos masiva. Para el caso de Argentina, 25.200 pesos masiva. Y para el caso de Bolivia, $500. Es decir, tenemos un descuento importante para cada uno de los países sobre el precio real del curso. Por supuesto, alguno me preguntará, ¿tendré algún tipo de financiación? Bueno, eso ya lo resuelve cada uno con el asesor comercial que asignamos. ¿Ok? Ya cada uno, en ese caso, se pone en contacto con su asesor o nos deja ahora en privado. En el chat pueden elegir la opción enviar en privado, solamente me va a llegar a mí. Nos deja su mail y su teléfono y vamos a ponerlos en contacto con un asesor. Seguramente alguna pregunta más quede por ahí que no la podamos responder ahora, porque obviamente alguna pregunta que ustedes no tengan presente, que surja después de la reunión, bueno, se la pueden preguntar tranquilamente al asesor. Y si alguno me quiere preguntar a mí, bueno, como lo decía en el día de hoy, Darío Saporiti es mi nombre, tienen ahí mi celular para enviar por WhatsApp alguna consulta y también mi mail. Los invito a todos a que puedan entrar a la tienda de CIPE, ahí verán los precios. Por supuesto, esta propuesta que estamos presentando no la van a tener disponible, pero por lo menos para que sepan el valor real del curso y que justamente la propuesta del día de hoy es una propuesta especial. Orlando nos dice, ¿qué pasa si mi especialidad es instalaciones y ahí es donde me quiero especializar? Bueno, estamos para este año desarrollando un curso similar a este, pero para todo lo que es la parte de instalaciones. Nos puede dejar tus datos y obviamente algún asesor se pondrá en contacto. José, si quieres recibir más información, bueno, por supuesto, nos puedes dejar tu correo y con gusto te enviaremos esa información. Eh, para alguien que me preguntaba por la parte de CIPE 3D, existe una capacitación y certificación en CIPE 3D. La modalidad es exactamente la misma que estamos explicando en CIPECAT, pero las diferencias son que en vez de ser 8 meses, son 6 meses. 3 para capacitación, 3 para certificación, y en la etapa de certificación lo que vemos son una nave industrial y una cubierta de madera para una vivienda de 2 niveles. ¿Ok? Bien, José, muchísimas gracias. Ahí nos dejaste tus datos. A todos, justamente les pido, más allá de que no es ningún compromiso, que nos dejen la información, que nos dejen su correo y su teléfono para que cada uno de nuestros asistentes se pongan en contacto y obviamente les brinden las diferentes propuestas según el país de origen de cada uno de ustedes. Patricia nos pregunta, ¿más adelante volverán a proponer el mismo curso o solo es este mes? Patricia, seguramente lo tendremos más adelante. Lo que no te garantizo es tener este descuento que se está presentando el día de hoy. Ahora, lo que puedes hacer es poder hacer la compra de tu capacitación y certificación y obviamente establecer que tu inicio será en los próximos meses, sin ningún problema. De esa manera te aseguras el descuento y por supuesto ya también tu vacante para el próximo curso. Perdón que ahí escribieron varios. Vamos a ver, Víctor, para revisión de silos circulares dosificado de concreto, ¿en cuál programa sugiere resolverlo? Bueno, ahí depende. Tenemos nosotros, digamos, muchas veces los silos circulares los trabajamos con estructuras metálicas. Existe también con concreto. Si fuera con concreto, te recomendaría la parte de CIPECAT, hormigón. En ese caso, capacitación y certificación en CIPECAT.
Bueno, José, muchísimas gracias. Bueno, Iván nos deja su mail. Juan José, Patricia, perfecto. Muchísimas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes, repetimos. En total 8 meses, 4 para la etapa de capacitación, 4 para certificación y por supuesto contaremos con todos los beneficios que mencionamos. Y si alguno después del curso toma la decisión, por supuesto, de contar con su licencia, bueno, quédense tranquilos. Nosotros, cuando estemos llegando al final de la certificación, vamos a contemplar esta inversión que hicieron y gran parte de esa inversión se les va a generar como bonificación para la compra de su licencia. Así que nosotros mismos nos vamos a ocupar al final del camino, luego de que caduque esa licencia temporal, de que ustedes sean profesionales con licencia de los programas que se están capacitando. Alan dice, necesito capacitarme en CIPECAT antes de CIPE 3D. No necesariamente, es algo que yo, Alan, te recomiendo. La mayoría de las personas que se capacitan comienzan con CIPECAT y bueno, les gusta tanto el curso que obviamente siguen con el CIPE 3D. Pero bueno, vos podés comenzar por el que quieras. Si tengo que recomendarte, iría por CIPECAT y que de hecho ya comienza. El de CIPE 3D comienza en febrero. Albino, muchísimas gracias por tu mail. Estamos en contacto. El resto también, sé que ha dejado mucha gente la información, así que vamos a ponernos en contacto con cada uno de ustedes. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta más y si no, por supuesto, los voy liberando, sobre todo a la gente de México que estará pidiendo por favor que los libere para ir a comer. José Guillermo, no hay ningún problema, podés comenzar con CIPE 3D. La propuesta que estamos viendo en pantalla en este momento también la puedes aplicar para CIPE 3D, el valor es exactamente el mismo, así que puedes apuntarte a CIPE 3D con ese precio. Y por supuesto, te digo ya mismo cuándo está comenzando CIPE 3D para que lo tengas presente. El 21 de febrero estaríamos comenzando con la capacitación y certificación en CIPE 3D, en la parte de estructuras metálicas. 21 de febrero. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? CIPECAT, Juan José, como lo dije recién, el 24 de enero está comenzando y el cierre de inscripción, bueno, está justo a la fecha del cierre de la propuesta que estamos presentando, el 17. Es decir, este viernes cerramos la inscripción. ¿Por qué cerramos la inscripción? Porque tenemos que enviar la invitación para cada una de las clases, porque tenemos que enviar la licencia temporal, preparar todo y el 24 de enero comienza la primera clase de capacitación y certificación en CIPECAT. Orlando, perfecto, nos ponemos en contacto y ahí decides, por supuesto, la propuesta que te interese. No hay ningún problema, Orlando. Ahora en un ratito nos ponemos en contacto. Oscar, sí, por supuesto. Nuestra empresa es CIPECAT. Somos la empresa oficial de CIPE para los países de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, por supuesto México. Pero para lo que es capacitación, para toda América Latina. De hecho, brindamos capacitación para todas las personas, incluida gente de Colombia, Ecuador, Centroamérica. Hasta tenemos gente de España que está tomando capacitación con nosotros. José, yo te recomendaría que sí, que aproveches. Más allá que te quede un mes por delante, está el descuento. Entonces vos podés aplicar ese descuento para el CIPE 3D. No, por favor, espero haber despejado dudas. Bueno, a todos muchísimas gracias por haber participado. Por supuesto, nos queda mucho más por hablar, mucho más por avanzar y por ver, pero bueno, por supuesto, la intención era que ustedes, a quienes no conocían el programa, bueno, conocerlos, a quienes algo conocían, bueno, también poder ir avanzando, pero que todos sepan que estamos brindando diferentes tipos de capacitaciones y que justamente la mejor manera de aprender a usar el programa es capacitarse con la gente que maneja todos los días el programa y justamente con la gente que es oficial de la empresa CIPE. Oscar, un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo. Para el resto de los participantes también, muchísimas gracias por el tiempo y estamos en contacto. Con todos los que nos escribieron, nos dejaron sus datos, nos vamos a poner en contacto, bueno, ahora en un par de horas. Y aprovechen, piensen si tienen alguna pregunta, alguna duda que no surgió acá, bueno, la pueden preguntar después a su asesor. Iván, muchas gracias, Hugo también.
Perdón si me olvido de alguno, Jaime, gracias. A todos, muchísimas gracias por haber participado y espero verlos a todos el próximo 24 de enero o bien el 21 de febrero para quien comience con CIPE 3D en los cursos de capacitación y certificación. Patricia, también te escribimos a vos y estaremos en contacto. Muchas gracias. Me quedo unos minutos para responder quizás alguna pregunta más, pero a todos los voy liberando y bueno, justamente dejando la posibilidad de estar en contacto en estos días.